Bueno, me parece que puedo empezar con el sermón ahora. Este año, en los Estados Unidos, hemos tenido muchos desastres naturales, tornados, inundaciones y huracanes. El huracán Harvey, que causó mucho daño en Texas el año pasado, también el huracán Irma, que dejó un sendero de destrucción en la Florida, costaron billones de dólares para reconstruir edificios, casas y las vidas de miles de personas. De hecho, los reporteros de las noticias dijeron que el año 2017 fue un desastre para los Estados Unidos porque del costo de reconstrucción. Y cada año que pasa, las tormentas parecen más graves. Una tormenta puede venir repentinamente y traer un desastre. Y normalmente una tormenta viene tan rápido que no estamos preparados para esa. Vamos a empezar en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 25. Proverbios capítulo 10 y vamos a leer versículo 25. Versículo 25 dice: Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. La versión inglesa traduce la última parte del versículo como así: El justo tiene un cimiento duradero. Un cimiento duradero. En otras palabras, un cimiento que resiste las tormentas de la vida. El punto de este proverbio es que la tormenta puede derribar al impío, pero no puede mover al justo, porque tiene un buen cimiento. Un buen cimiento. Una tormenta puede venir de repente a nuestras vidas físicas, causando daño a nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra situación económica o de nuestra salud. Las tormentas nos pueden venir a nuestras vidas espirituales también. Entonces, ¿cómo podemos superar las tormentas en tiempos difíciles? ¿A dónde vamos? ¿Y a quién miramos cuando las cosas son difíciles en nuestras vidas? Vamos a ver la respuesta en el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer versículos 24 a 27. Mateo, capítulo 7, empezando con versículo 24. Versículo 24 dice: Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí, en esta escritura, hay dos casas siendo contrastadas. Probablemente las dos miran buenas de afuera, pero no es la apariencia física en vista aquí, pero los cimientos que están siendo construidos. En versículo 24 encontramos el hombre prudente. El hombre prudente es el hombre que hace planes. Él es el hombre que está preparándose para las tormentas porque sabe que las tormentas vienen. Es un hombre con sabiduría. Pero encontramos el opuesto en versículo 25, el hombre insensato. Este hombre no hace planes, no está preparándose y además está construyendo su casa en la arena, que no tiene un buen cimiento. Lo que dice Jesucristo en esta sección de la Escritura es que nosotros necesitamos construir nuestras casas espirituales en la roca, especialmente durante de los tiempos tormentosos. No importa qué tormenta viene a nosotros, y hay muchas tormentas de salud, tormentas de familia, tormentas matrimoniales, económicas y tormentas espirituales. Aquí es lo que es importante ahora. Construyendo en la roca significa escuchando y absorbiendo las mismas palabras de Cristo. Y entonces su casa no va a caer, a pesar de las tormentas e inundaciones que vengan. Construyendo en la roca, escuchando y absorbiendo las mismas palabras de Cristo. Ahora vamos a Juan, libro de Juan, capítulo 13. Juan 13, y vamos a leer versículo 33. Los discípulos, acá en esta sección de la Escritura, fueron angustiados por lo que dijo Cristo, que estará con ellos un poco más. Juan 13, versículo 33. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Cristo sabía que su tiempo fue corto, pero los discípulos no entendían, y fue grave para ellos. Ahora vamos a capítulo 14, versículo 1. Aquí están las palabras de Cristo para los tiempos tormentosos. Capítulo 14, versículo 1. Dice Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí también. El título de este sermón es: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Hoy vamos a examinar cómo podemos confiar en Cristo cuando vengan los tiempos tormentosos.
Cristo nos da instrucciones y ayuda para que podamos enfrentar cualquier situación. Para los tiempos difíciles de la vida, las físicas o las espirituales. Nosotros vivimos en un mundo peligroso y los tiempos, poco a poco, así como nos acercamos al fin de este mundo, serán más difíciles todavía y más difíciles para nosotros como cristianos. Así que necesitamos tener confianza en Cristo. Fíjense la frase en verso 1, no se turbe. La traducción inglesa de esta frase significa agarrar porfiadamente. Agarrar porfiadamente. Agarrarse a Dios y a Cristo en este contexto. Cristo estaba diciéndoles a ellos, a los discípulos, para quedarse tranquilos. Él sabía lo que estaba viniendo para él, pero ellos no entendían. En poco tiempo, la vida de ellos sería enrevuelto con la muerte de Cristo. También los discípulos todavía tenían la idea de que Cristo iba a establecer el reino de Israel pronto. Pero la verdad fue que Él iba a morir y ellos estarían solos, sin Él. Cristo también tenía que animarles, porque la mayoría de ellos serían martirizados. Vamos a volver al versículo 1. Versículo 1, y vemos la frase, creéis en Dios, creed en mí también. Su consuelo sería con ellos en los tiempos críticos, de tener confianza en Dios y en Él. Y Cristo les mostraría a ellos cómo tener esta confianza. Un comentario, el comentario Jameson, Fawcett y Brown, dice lo siguiente. La entrada de semejantes palabras adentro de cualquier buen corazón necesariamente echa afuera el miedo. Echa afuera el miedo. Como dice en Salmos 141, versículo 8, no vamos a tornar ahí. Salmos 141, 8, dice, por tanto a ti, oh eterno Señor, miran mis ojos, en ti he confiado. Esta frase, no se turbe vuestro corazón, fue tan importante como un principio que está repetido en versículo 27. Vamos ahora a versículo 27 de capítulo 14. Versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Está repetido. No se turbe vuestro corazón. Y dice, ni tenga miedo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos tener nuestros corazones tranquilos durante de los tiempos difíciles? Bueno, para el resto del sermón, vamos a ver dos principios para tener nuestros corazones tranquilos. Número uno, buscar a Cristo y su paz. Repito, buscar a Cristo y su paz. Y quiero añadir, diligentemente
buscar a Cristo y su paz. Si usted tiene problemas, las tormentas de la vida, hay que buscar Cristo y su paz. En versículo 27 encontramos la frase, la paz os dejo. La paz os dejo. Es una promesa para los discípulos y para nosotros también. Una promesa. Sigue diciendo Cristo, mi paz os doy. Mi paz es enfática. No es una paz cualquiera, pero es la misma paz que tenía Cristo. Es una promesa para nosotros. El diccionario Hastings de la Biblia dice esto. La paz incluye el total de la bendición experimentada y bendición conferida. En otras palabras, la bendición de tener la paz de Cristo. Este tipo de paz es la paz de la mente, el sentido de descanso y contentamiento. La mayoría de las veces que vemos la palabra paz significa la tranquilidad del corazón. La tranquilidad del corazón. Así que nosotros, ustedes y yo, podemos tener paz por medio del Espíritu Santo. Podemos pedir a Dios y Cristo de darnos esta paz. Podemos conseguir la paz de Cristo pidiéndoselo, especialmente cuando tenemos problemas, las tormentas de la vida. No significa una vida sin problemas, pero paz para saber que su vida está en las manos de Dios. Él tiene un plan para todos. La Biblia de Estudio Nelson dice lo siguiente. Esto no es un deseo ordinario. Es la dádiva personal y especial de Cristo y de su paz. El tipo de paz que desecha el temor y aprensión del corazón, porque Jesucristo está en control de todas las circunstancias. William Barclay, que es un otro comentario, dice esto. La paz que ofrece Jesús es la paz de conquista. Me gusta eso mucho. La paz que ofrece Jesús es la paz de conquista. Es para decir que podemos conquistar los problemas con la paz de Cristo, si lo buscamos sinceramente. Sigue diciendo William Barclay, ninguna experiencia de la vida puede sacarlo de nosotros, ni el dolor, ni el peligro, ni el sufrimiento puede hacerlo menos. En otras palabras, perdurar hasta el fin. Juan 16. Libro de Juan, capítulo 16, y vamos a leer versículo 33. Aquí en este versículo encontramos uno de los últimos consejos de Jesucristo para los discípulos, un poco antes que él fue arrestado. Juan 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción en la versión inglesa dice tribulación.
y significa presión. Y a veces nosotros estamos debajo de mucha presión durante de las tormentas de la vida. Pero Cristo dice a los discípulos, confiad, ser confiados o valientes. La Biblia de Estudio Nelson dice, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él puede darnos paz en medio de la presión. Cristo dijo todo esto a los discípulos en confianza, sabiendo que el mundo iba a darle tribulación, de ser torturado y muerto. Pero Cristo fue victorioso. Se levantó de la muerte, según el plan de su Padre, y está a la mano derecha de Dios. Cristo estaba diciendo en una manera en este versículo a los discípulos, la victoria que tuve puede ser su victoria también. La victoria que tuve puede ser su victoria también. Eso es la paz de la mente, guiándonos a un corazón tranquilo. Como dice en Efesios 2:4, no vamos a tornar ahí. Efesios 2:4 dice, porque Él es nuestra paz. Ahora vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Comenzando en versículo 68. Esta es una profecía sobre Cristo y cómo nos guía. Versículo 68 de Lucas 1. Versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahora versículo 79. 79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y fíjense, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esa frase descrita una relación armoniosa con Dios. Así que Cristo puede guiarnos hacia la paz, tranquilidad dentro del corazón, un corazón que no está turbado. Romanos 8. Libro de Romanos. Capítulo 8, versículo 6. Aquí hay un contraste entre el ocuparse de la carne y el espíritu. Romanos 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Otra traducción dice, ser absorbido en el Espíritu es vida y paz. Ser absorbido en el Espíritu es vida y paz. La Biblia de Estudio Nelson dice lo siguiente, la armonía adentro y la tranquilidad que son resultados de ponerse en las manos de Dios. Ponerse en las manos de Dios. Filipenses 4.
Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer versículos 6 a 9. Filipenses 4, comenzando con versículo 6. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En versículo 6 encontramos la frase, por nada estéis afanosos, que significa para no preocuparse de nada. En versículo 7 encontramos la frase, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nuestras mentes son limitadas, pero Dios no está limitado y Él puede darnos esta paz. En versículo 7 encontramos la frase, guardará vuestros corazones. Es un término militar. La paz de Dios será como una fuerza militar, protegiéndole de cualquier problema o tormenta que venga. Sí, buscamos la paz que Cristo nos ofrece. Y en versículo 9 encontramos la frase, el Dios de paz estará con vosotros. Esa frase nos da confianza. Además, como dice en versículo 8, podemos enfocar y reflexionar en las cosas buenas y nuestras bendiciones para tener tranquilidad. Por ejemplo, podemos pensar de nuestras congregaciones. Podemos ser felices y positivos que podemos reunirnos cada sábado y aprender las palabras de Dios. También podemos reflexionar en la bendición que Dios está dándonos. La oportunidad de dar las buenas noticias del reino al mundo. Y la bendición de que nosotros entendemos el plan de Dios para toda la humanidad. La Biblia de Estudio de Aplicación de la Vida dice, la manera de traer paz a un corazón turbado es enfocar en las promesas de Dios. Poner nuestra confianza en lo que dice. Isaías 26. Libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, y vamos a leer versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Fíjense la frase,
cuyo pensamiento en ti persevera. Pensando en las promesas de Dios y su reino nos da paz completa. También encontramos la frase, porque en ti he confiado. Confianza cuando buscamos a Cristo y su paz, que es el primer principio para tener un corazón tranquilo. Ahora vamos a ver el segundo principio para tener un corazón con paz, tranquilo. Número 2. Reemplazar el temor y preocupación con confianza en Dios. Repito, reemplazar el temor y preocupación con confianza en Dios. Nosotros somos seres humanos y hay algo adentro del ser humano que quiere enfocarse en la preocupación y el temor. Pero nosotros tenemos que reemplazar el temor y preocupación con confianza en Dios. Salmos 125. Libro de Salmos, capítulo 125, y vamos a leer versículo 1. Salmos 125, verso 1. Dice lo siguiente: los que confían en el Eterno son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice acá, los que confían en el Eterno. No lo que el hombre dice, pero en el Eterno. Son como el monte de Sión. El monte de Sión tiene la imagen de una montaña afirmada en la tierra, porque una montaña es un emblema de firmeza y estabilidad. Dice acá en verso 1 que no se mueve. Las tormentas espirituales no la moverán. La Biblia amplificada traduce versículo 1 como así: aquellos que confían, que se apoyan y confiadamente esperan en el Señor, son como el monte de Sión, cual no puede ser movido, pero permanece y queda para siempre. Ahora vamos a ver un buen ejemplo en la Biblia de reemplazando el temor y preocupación con confianza en Dios. Vamos a ver el ejemplo de David. Salmos 3. Un buen ejemplo de reemplazando el temor y preocupación con confianza en Dios. Salmos capítulo 3. Y vamos a leer versículo 1 a 5. Salmos 3, comenzando en versículo 1. El título de esta sección es Dios ayuda a su pueblo en tiempos turbulentos. Vamos a ver el ejemplo de David. Versículo 1. Oh Eterno, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Y David tenía muchos enemigos, especialmente su propio hijo. Versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios.
Los enemigos dijeron, no hay salvación con Dios con David. En versículo 3 ahora, David cambió su enfoque del problema con sus adversarios a directamente dirigirse a Dios para protegerlo. Continuando, versículo 3. Mas tú, el Eterno, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Cambió su enfoque de sus problemas a confianza en Dios. Y mira en versículo 4. Con mi voz clamé al Eterno, y Él me respondió desde su monte santo. Y los resultados en versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Eterno me sustentaba. La llave se encuentra en versículo 4. Dijo David, con mi voz clamé al Eterno. ¿Y los resultados? Me respondió. Y en versículo 5 dijo, me acosté y dormí, porque ahora tenía el corazón tranquilo con la ayuda de Dios. La Biblia de Estudio Aplicación de la Vida dice lo siguiente. El descanso no viene fácilmente durante de una crisis. David pudo haber tenido noches sin descanso cuando su hijo Absalón juntó una fuerza militar para matarlo. Pero él durmió tranquilo durante de la rebelión. ¿Qué fue la diferencia? David clamó al Eterno y él le escuchó. La confianza de las oraciones contestadas trae la paz. Salmo 120. Vamos a ver un otro ejemplo de reemplazando el temor y preocupación con confianza en Dios. Salmos 120 y vamos a leer versículo 1 a 7. Salmos 120, comenzando en verso 1, dice, al Eterno clamé estando en angustia, y Él me respondió. Fíjense las claves. Clamé al Eterno, y me respondió. Continuando, versículo 2. Libra mi alma, oh Eterno, de labio mentiroso y de lengua fraudulenta. El autor acá describe la situación que estaba dándole problemas. El labio mentiroso y lengua fraudulenta. Continuando, versículo 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Versículo 4. Agudas saetas de valiente con brazos de enebro. 5. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Este versículo 5, habla de gente en tiempos antiguos. Mesec, en tiempos antiguos, ocupó territorio desde el Mar Negro hasta Rusia. Cedar son los que habitaron Arabia. Así que estaba describiendo gente en dos diferentes lugares geográficos y además eran bárbaros y hostiles. Lo que quiere decir en este versículo 5, es metafórico. Los problemas estaban atacando desde una distancia muy lejos y de todos lados.
Continuando, versículo 6. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Versículo 7. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Dice en versículo 7, soy pacífico. Y nosotros podemos decir que somos de la paz de Cristo, confiando en Él. Lucas 12. Libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a ver una otra sección de la Escritura para enfocar en el reino en vez de los problemas. Lucas 12, y vamos a leer versículos 29 a 31. Lucas 12, versículo 29, dice: Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, no por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, necesitamos toda la confianza en Dios que va a establecer el reino y poner nuestro enfoque en eso. Y cuando los problemas vengan, esta confianza nos guiará a un corazón tranquilo. Enfocándonos en el reino durante de los tiempos difíciles nos da la confianza. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer versículos 7 y 8. Versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice acá en verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y nosotros podemos hacer esto porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Como dice en Salmos 55, 22, no vamos a tornar ahí. Salmos 55, 22 dice: echa sobre el Eterno tu carga. Echa sobre el Eterno tu carga. La Biblia de Estudio Nelson dice: necesitamos presentar todas nuestras preocupaciones, ansiedades y problemas a Dios para que Él pueda manipularlos. Estamos hablando de construir un cimiento buscando a Dios humildemente, porque los desafíos y problemas vienen. Fíjense en versículo 8. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y estamos desarrollando el carácter de Cristo, realizando que todas las cosas les ayuden a bien para los que aman a Dios. Con este tipo de realización
podemos mover hacia adelante con coraje, como hizo el apóstol Pablo. Vamos a ver el ejemplo de Pablo en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Un ejemplo de Pablo y el coraje que tenía. Hechos, capítulo 20, versículo 22 a 24. Hechos, capítulo 20, comenzando con versículo 22. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperen prisiones y tribulaciones. Pablo sabía que le esperaban problemas y tribulaciones. Pero mira, vamos a leer versículo 24. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo enfrentó el futuro con coraje. Él sabía que fue guiado por medio del Espíritu Santo y pudo enfrentar todos los problemas que vendrían. Quiero leer ahora, estoy terminando ahora con este sermón, y quiero leer un pequeño cuento por un hombre que se llama Wilbur Nelson. Es un cuento acerca de preparando y designando puentes suficientemente fuertes para resistir las tormentas. Preparando puentes para resistir las tormentas. Dice lo siguiente: cuando veo el magnífico puente, el Golden Gate Bridge, situado en San Francisco, California, recuerdo que un ingeniero debe tomar en cuenta 3 diferentes pesos o estreses mientras que está diseñando un puente. Estos son el peso muerto, el peso vivo y el peso del viento. El peso muerto es el peso del puente mismo. El peso vivo es el peso del tráfico diario que pasa arriba del puente. Y el peso del viento es la presión de las tormentas que empujan al puente. El ingeniero hace planos para estructuras que pueden resistir todas las fuerzas que mueven el puente. En nuestras vidas también necesitamos ligaduras que pueden ayudarnos con el peso muerte de sí mismo, con el peso vivo de la vida diaria y el peso del viento y problemas. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Él nos da fuerza para soportar todos los diferentes niveles de estrés. Él da a nuestras vidas estabilidad. Finalmente,
Vamos a Isaías, el libro de Isaías, capítulo 25, y vamos a leer versículo 1 y parte de versículo 4. Isaías 25, verso 1. Eterno, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y versículo 4 al medio del versículo. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Refugio contra el turbión. O podemos decir las tormentas de la vida. Hermanos, no se turbe vuestros corazones por haber buscado la paz de Jesucristo, que es una dádiva personal, la dádiva de Él, que saca el temor y los problemas del corazón. Y también reemplazar el temor y preocupación con confianza en Dios. Entonces, nosotros podemos mover hacia adelante, creciendo en los frutos del Espíritu y moviendo adelante hacia el reino para ser parte de la familia de Dios. Bueno, ha sido un placer para mí de dar este sermón con ustedes y quiero compartir mucho en conversación y decir feliz sábado a todos.